Hola, le felicitamos por haber tomado la decisión de bautizarse. A continuación, le presentamos un estudio acerca del bautismo. Muchos dicen, bueno, yo creo, he confesado a Jesús como el Señor de mi vida, creo en mi corazón, en su muerte y su resurrección. ¿Qué es el siguiente paso, right? What's the next step? Y hoy es lo que quiero tocar, es el bautismo, bautizarse. 65 veces, arribita de 65 veces en el Nuevo Testamento se habla del bautismo, right? Como 65 veces en el Nuevo Testamento se habla del bautismo. Y es algo que es sumamente importante porque es parte de nuestra fe. Yo digo esto, los salvos se bautizan, right? Los salvos se bautizan. A bautizarte no te salva, pero los que son salvos se bautizan. Y hoy esta mañana voy a hablar tocante por qué nos bautizamos, cómo nos bautizamos, cuándo debemos de bautizarnos y qué es lo que significa. Mateo capítulo 28, Matthew 28, versículo 18, verse 18, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. So, el que está hablando es el que tiene toda potestad, que quiere decir que Él tiene toda la autoridad, ¿verdad? Dice el versículo 19, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es ir, predicar las buenas nuevas, ir y testificar, ir y llevar el evangelio. Y de ahí dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pues ¿qué ha mandado Jesús? Vemos en el versículo 19 dos cosas que ha mandado: de que vayamos a ser discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué nos bautizamos? O como iglesia, ¿por qué bautizamos? Quiero compartir con ustedes 3 razones por qué bautizamos. Lo primero es de que, como acabamos de leer, nuestro Señor, el que tiene todo poder y autoridad, toda potestad, nos ordena y nos dice: hey, vayan y bautícense, right? Y eso indica de que cuando a nosotros nos trajeron las buenas nuevas, cuando alguien nos testificó a nosotros y lo recibimos, nos tocó a nosotros a bautizarnos. Es parte de lo que Jesús nos ordena. Ahora, nosotros cuando alguien te pregunta: oye, ¿dónde andabas en la mañana? Y tú dices: pues fui a la iglesia del pueblo. Y te preguntan: ¿qué tipo de iglesia es? La mayoría van a decir: es una iglesia cristiana, yo soy cristiano. Pero más que la palabra cristiano en la Biblia, se usa la palabra discípulo. Y nosotros somos discípulos de Jesús. ¿Qué es un discípulo? Yo pongo de definición discípulo como alguien que sigue las enseñanzas y la vida de Jesús. Un discípulo de Jesús es alguien que sigue no solamente las enseñanzas, pero la vida. Nosotros aprendemos de las palabras de Jesús y de ahí observamos y vemos la vida de Jesús. Y la palabra nos llama a ser imitadores de Jesús, right? Imitators, to imitate Jesus. Debemos de imitar a Jesús. Jesús nos ordena a ser bautizado y Jesús mismo fue bautizado por medio de Juan el Bautista. Como discípulos de Jesús debemos de tomar su ordenanza y seguir su ejemplo. Y cuando te bautizas, nos bautizamos porque estamos anunciando públicamente lo que cantamos en los bautismos: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, me encanta así entre los bautismos, entre los hermanos que cantamos: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y cuando bautizamos, eso es lo que estamos confesando públicamente. Vamos a darle gracias al Señor. Vayan a Hechos capítulo 2. Let's go to Acts chapter 2.
Hechos es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y de ahí llegas a Hechos. Acts chapter 2. ¿Cómo nos debemos de bautizar? Aquí en la iglesia del pueblo, cuando nosotros bautizamos como ordenó nuestro Señor Jesucristo, lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 28, versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 vemos estas palabras, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, que quiere decir pongan su fe en Jesús. Y de ahí dice: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto ha causado un poco de controversia en la iglesia. Vimos en Mateo, Jesús dice: bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos aquí en Hechos, Pedro dice: sean bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y ha causado controversia, un poco de controversia, y aún desafortunadamente ha causado un poco de división en la iglesia. Déjenme decirles algo de la iglesia. Nosotros siempre debemos de luchar para ser unidos y no divididos. Right? Siempre debemos de luchar para ser unidos y no divididos. Un cuerpo dividido no puede vivir. Y la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. So debemos de luchar para ser unidos. Jesús dijo estas palabras: esa es la manera que van a conocer el mundo, va a saber que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Right? Pero hay un espíritu, un mover que trata de causar división en la iglesia. Y este es uno de esos puntos que ese espíritu trata de hacer. Y muchos usan esto porque quieren pretender que son más espirituales que otros, o quieren pretender que conocen más, o tienen alguna otra revelación más importante que otros. Y esto dice: no, ustedes se bautizan mal, nosotros nos bautizamos solo en el nombre de Jesús. Y unos están acá: no, ustedes se bautizan mal, nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les voy a decir algo. Muchos años atrás me encontraba en la Universidad Bautista de Houston, HBU, Go Huskies, Houston Baptist University. Y allí, en esos años, no sé cómo es ahora, porque eran muchos años atrás, todos los alumnos tenían que tomar 3 clases de Biblia. Yo no fui allí a estudiar Biblia, yo tengo mi maestría, mi primer maestría fue en administración de empresa, pero tuve que tomar estas clases. Los primeros 2 eran panorama del Nuevo Testamento y panorama del Antiguo Testamento. Y esto te da una idea básica de cómo la Biblia es escrita, la historia de la Biblia, quién son los autores, cómo la Biblia está dividida, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay los Evangelios, Hechos, las Epístolas y Apocalipsis, y etc. Y de ahí hubo un clase en teología. Y me recuerdo en esa clase el profesor, un día tocamos este tema del bautismo y él pregunta, hay unos que se bautizan solo en el nombre de Jesús y hay unos que se bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y pregunta: ¿qué enseña la Biblia? What does the Bible? Y les voy a decir que todos nos quedamos callados. Right? Cuando vas al colegio, a la universidad, la mayoría se quedan callados porque pues no quieren dar una mala respuesta. They don't want to answer wrong. Y el otro mitad se queda callado porque están dormidos. Right? Así como unos de ustedes hoy esta mañana andan como los ojos abiertos pero andan dormidos. Right? You're asleep like that. Y nadie dijo nada y de repente sale de mi boca y pregunto: ¿both? ¿Los dos? Y me dice el profesor: es correcto. La Biblia enseña los dos. Y es lo que acabamos de leer en Mateo y en Hechos. ¿Cómo podemos reconciliar esto? Porque debe de haber unidad, no división.
Cuando dice la Escritura, allí en Hechos capítulo 2, versículo 38, que se bauticen en el nombre de Jesucristo, está hablando de autoridad. Right? It's speaking on authority. Cuando yo era niño, mis papás oraban por nosotros. Si teníamos un examen o algo así, mi mamá ponía su mano sobre nosotros y nos decía, tú tienes la mente de Cristo, you have the mind of Christ. Tú debes de decirle eso a tus hijos todos los días, tú tienes la mente de Cristo, you have the mind of Christ. Y de ahí nos decía, mijo, toma el examen en el nombre de Jesús. Toma el examen en el nombre de Jesús. Right? Nunca reprobé un examen porque le puse Jesús Villarreal en vez de Rubén Villarreal. Right? Yo entendí que no me está diciendo, sino que me estaba diciendo, ve en la autoridad de Jesús. Usted viene conmigo, pastor, siento el llamado a ser un misionero a la África. Oh, gloria a Dios. Right? Y de ahí me dices, ya saqué mi pasaporte y el vuelo del avión, ya me voy. Y yo te voy a decir, ve en el nombre de Jesús. Eso quiere decir que cuando llegas al aeropuerto y tienes que mostrar tu pasaporte, no les vas a decir, mira, allí dice José González, pero realmente me llamo Jesús. Right? No. Vas en la autoridad de Jesús. Por eso Jesús dice estas palabras: todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre será hecho. Right? Yo lo haré. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, van en el nombre de Jesús. Y Colosenses capítulo 3, les voy a leer esto, en el versículo 17 dice, y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que tú haces, tú lo debes de hacer en el nombre de Jesús. Unas semanas atrás enseñé que hay poder en el nombre de Jesús. Todo lo que haces, hazlo en el nombre de Jesús. Yo les voy a decir que aquí en la iglesia del pueblo, cuando bautizamos, a lo menos puedo hablar por esta iglesia, no puedo hablar por afuera aquí. Cuando usted se bautiza aquí en la iglesia del pueblo, yo los bautizo de las dos maneras. Yo allí públicamente voy a decir, yo te bautizo como ordenó nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando nosotros venimos a la iglesia, nos congregamos, nos estamos congregando en el nombre de Jesús. Por eso dice Jesús, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo ahí estoy en medio de ellos. Cuando nosotros tenemos el servicio, lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Y los que yo he bautizado van a poder decir que esto es verdad. Como yo aprendí desde chiquito que todo lo que hago debo de hacerlo en el nombre de Jesús, cuando yo digo, yo te voy a bautizar como ordenó nuestro Señor Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, muchos de los que he bautizado que están presentes van a decir, eso es verdad. Antes de meterte al agua, yo dije, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, y ahí los metí al agua y lo sé, porque hay que hacerlo en el nombre de Jesús, todo hacerlo en el nombre de Jesús. Y a veces necesitamos esas fuerzas, ¿verdad? Para unos, como son mucho más grandes que yo, tuve que decir, in the name of Jesus, ¿verdad? Tuve que pedir para más fuerzas, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Todo lo que hagas, hágalo en el nombre de Jesús. Do it all in the name of Jesus. Aquí bautizamos de las dos maneras. Right? Hay veces vienen hermanos, pastor, yo me salvé en tal iglesia, allí me bautizaron en el nombre de Jesús, aquí me estoy congregando, me tengo que volver a bautizar. Y yo les digo no. Right? Les digo no, ¿por qué? Porque ya se bautizaron de un bautismo que es bíblico. Right? Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Right? Ahora que me digan, como vino un joven anoche después del servicio, pastor, a mí me bautizaron cuando tenía 5 años de edad. Tú sí te debes de bautizar, right? ¿Qué sabías a 5 años de edad? Todavía andaba aprendiendo a contar a 100, ¿verdad? No, you need to get baptized like that. Vamos al capítulo 8 de Hechos, Acts chapter 8. ¿Cuándo debes de bautizarte? Right? Hay unos, pues, no te puedes bautizar hasta que tomes esta clase o el otro. Mi respeto para las clases, y no hablo en contra de las clases. ¿Quién sabe? Algún día tenemos algún tipo de clases. Pero ese no, bíblicamente, un clase no es el requisito para bautizarte. That's not the requirement.
Dice Hechos capítulo 8, versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Ahora, hace momentos antes de esto que le habían testificado. All right? Y él ya está preguntando: ¿qué me impide ser bautizado? 37 dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Right? ¿Qué es el requisito para que tú seas bautizado? Que crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Right? Es importante que entendemos de que cuando tú pones tu fe en Jesús, el siguiente paso es a bautizarte. Right? Y quizás te preguntas: pues pastor, ¿estás enseñando del bautismo? ¿Cuándo vamos a bautizar? El 31 de octubre vamos a tener bautismos aquí en la Iglesia del Pueblo. El 31 de octubre. Y si no te has bautizado, te animamos que te bautices el 31 de octubre. Vamos a darle gracias al Señor, estar orando por el 31 de octubre. ¿Por qué tanto espacio? Vamos a requerir que todos se registran porque queremos tratar de mantener una situación saludable para todos, con mucho cuidado y mucha organización. Entonces, en la entrada o la salida, usted va a poder registrarse en estos días, en estas semanas, si usted va a desear de bautizarse el 31 de octubre. ¿Qué cosa? Yo no lo había planeado así, pero toca que ese es Halloween. Alguien me dijo: pastor, es Halloween. Mientras que unos andan allá celebrando la muerte, nosotros vamos a estar celebrando la resurrección. We'll be celebrating resurrection. Yo me sorprendo cada vez que hay bautismos de hermanos 5, 10, 15, 20 años en la iglesia. Ahora sí, pastor, me voy a bautizar. Ven, qué cosa, right? Hubo un clic en ellos después de tanto tiempo. A través de los años la gente me pregunta diferentes cosas. ¿Puedo bautizar a mi niño? Mi recomendación es: a mí no me gusta bautizar a niños menos de 15 años de edad. Y aún 15, yo le digo a los padres: tú te haces responsable por esta criatura, porque no han vivido, no entienden lo que realmente creemos. Pero esa es mi recomendación. Si te bautizaron de baby y eres adulto, ¿me bautizo? Sí, bautízate. Right? Es el siguiente paso. Me recuerdo hablar una vez con una pareja y me dijeron: pastor, nosotros vivimos juntos y nunca nos hemos bautizado por esa razón. ¿Qué debemos de hacer? Y no creemos en el Señor Jesús. ¿Qué debemos de hacer? Pues el primer paso es creer en Jesús. El siguiente paso es que se casen. Cásense. Y les digo: yo los caso, right? I'll marry you. Y de ahí los bautizo. Then I'll baptize you. Hay que hacer las cosas correctas, right? We must do things in the proper way. Y yo les animo de que si tú has estado viniendo a la iglesia y no te has bautizado, regístrate para el 31 de octubre, porque el único requisito para que tú seas un candidato para bautizarte es que crees de todo corazón que Jesucristo ciertamente es el Hijo de Dios. Jesus Christ is the Son of God. ¿Qué significa el bautismo? What's it mean? Well, cuando tú te bautizas, significa que eres salvo. Right? El bautismo no te salva, pero los salvos se bautizan. Right? Los salvos se congregan, los salvos alaban, los salvos oran, los salvos dan, los salvos buscan en las escrituras y los salvos se bautizan. Y eso yo les animo que se bauticen. Y cuando los meto allí en las aguas, esas aguas, estamos sepultando a un hombre, a una mujer, un hombre viejo, y el que va a salir es un hombre nuevo.
una mujer nueva, a new man, a new woman. Right? Allí tus vicios van a quedar. Right? Allí tus mal hábitos van a quedar. Right? Vas a ser un nuevo hombre, una nueva mujer cuando tú sales de allí. A veces vienen hermanas y me dicen, pastor, gloria a Dios, mi esposo ha decidido que se va a bautizar. Y digo yo, gloria a Dios. Y me dice, pero es bien tremendo, lo puedes detener unos 2-3 segundos extra allí en agua y lo vamos a detener, allí va a cambiar, right? Like that. Pero significa que somos salvos. Right? I'm saved. Cuando te bautizamos, ese hombre viejo lo sepultamos, es un hombre nuevo que va a salir de esas aguas. Y el bautismo significa una unidad a la iglesia. Cuando tú te bautizas, estás haciendo algo que el mismo Cristo Jesús hizo. Te estás uniendo a Jesús en imitar sus hechos. Y te estás uniendo al cuerpo de Cristo, a la iglesia. A través de 2000 años, hermanos y hermanas que se han bautizado, tú se estás uniendo a esto. En estos días, en enseñando de esto, a veces yo hago un bosquejo y de ahí después se me vienen cosas a la memoria cuando estoy predicando. Y me recordaba años atrás en Israel, Israel y los palestinos, los israelitas y los palestinos siempre han tenido un poco de fricción. Y unos años atrás hubo un acuerdo de que, mira, Israel dijo, te vamos a entregar un terreno en the Gaza Strips, pero vamos a tener paz. Y les entregaron el terreno y no hubo paz. Es otro tema para otro día. Pero ese terreno que entregaron, ya habían habido judíos que habían edificado sus casas allí. Y como dice la palabra, el desierto se había enverdecido. Ellos habían trabajado esa tierra que era puro piedra, habían quebrado las piedras y todo antes de ir a la escuela, trabajar y levantar ese lugar, y de ahí tuvieron que entregárselo a gente que desean su fin, su muerte. Y muchos dijeron, aunque diga el gobierno, nosotros no nos vamos. Y se agarraban de las puertas, se agarraban de sus casas, y tuvieron que enviar al ejército a ir y sacar a su propia gente. Digan amén. Cuando tú vayas a Israel, una de las cosas que vas a observar, ahora que especialmente te digo, es que donde quiera que vayas vas a ver soldados. Hay soldados donde quiera. Así como nosotros vemos la policía, allí tú vas a ver soldados. En los museos, en los restaurantes, por donde quiera. Porque en Israel, cuando el joven cumple 18 años de edad, ya sea señorita o muchacho, cumplen 18, ellos tienen que entrar al ejército. Todos sirven en el ejército a la edad de 18 años. Muchachos y muchachas, boys and girls. Y hay una unidad entre ese pueblo. Entonces, cuando mandaron los soldados a sacar a su propia gente de estas casas, el noticiero dijo, me recuerdo viéndolo años atrás, dijo el noticiero algo como, mira, todos se sienten por estos jóvenes, porque eran muchos jóvenes que tenían que sacar, pero dicen, al mismo tiempo tenemos mucha simpatía para los soldados, porque en Israel todos nos identificamos con los soldados, ¿verdad? Porque todos en un momento u otro han sido soldados, parte del ejército. Unos años atrás, en nuestra iglesia, había un señor que había venido por muchos años. Mi papá lo casó, él se llamaba Dwayne Walford. Mi papá lo casó a él, era un hombre ya grande de edad. Y tuvimos bautismos en Pueblos Church, el servicio de inglés. Y él, años de estar en la iglesia, decidió de bautizarse en el servicio de inglés. Y su servidor, yo alcancé de bautizar a mi hermano Dwayne. Y unos pocos años después de haberlo bautizado, creo como ni 2 años después, él falleció, pasó a la eternidad. Cuando fui al funeral a hacer el servicio, vi a un joven de Pueblos Church que viene aquí a la iglesia del pueblo. Entonces, después del servicio voy y hablo con él y le digo, ¿tú conocías a Dwayne? ¿You know Dwayne? Y me dice, pues, de la iglesia. Hago, sí, pero ¿ustedes se hablaban? Porque yo nunca en mi vida los había visto hablar. I'm like, ¿ustedes se hablaban? ¿Se hung out? Like, ¿por qué? Y me dice, no.
Hijos, fuimos bautizados juntos. Y vine a pagar mis respetos. We were baptized together and I came to pay. ¿Sabes qué hice? Le escribí una nota unos días después y le dije, tú sí eres un soldado en el ejército de Dios. El bautismo lo había unido a este señor que nomás se saludaban aquí en la iglesia, tanto que en el funeral fue al servicio cuando muchos que lo conocían no llegaron. El bautismo nos une a cada uno de nosotros, a la iglesia y a Jesucristo. Es importante bautizarnos. Y una cosa muy especial después de ser bautizado. Hay unos que se bautizan 5, 10, 15 veces en su vida. Nomás te tienes que bautizar una vez. Right? Hay gente que me dice, pastor, yo me bauticé a la edad de 20, ahora tengo 30 y me había desviado y me tengo que bautizar de nuevo. Les digo, no se bautiza. Lo que tú tienes que hacer es arrepentirte. Right? Y seguir en el camino del Señor. Right? Pero algo sucede después que eres bautizado. Es que nunca jamás serás una persona que no ha sido bautizado. Después que eres bautizado, nunca jamás serás una persona que no ha sido bautizado. Viene alguien y me dice, pastor, 20 años en la iglesia, 20 años de seguir a Cristo, pero no me he bautizado. Es una persona que no se ha bautizado. Pero el momento que se bautizan, nunca jamás se va a poder decir de esa persona, no se ha bautizado. Right? Tu vida nunca jamás será igual. Your life will never be the same. Dios Padre, yo pongo este pueblo en tus manos. Llevé esta enseñanza hasta donde lo pude llevar. Yo pido que tu Santo Espíritu lo termine en el corazón de cada uno de nosotros. Los que no se han bautizado, yo pido, Dios Padre, que tú mueves algo en ellos y los animes para bautizarse, a unirse a la familia y declarar públicamente que han decidido a seguir a Cristo y no volverán atrás. Y pido que tu nombre sea honrado y glorificado en sus vidas. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Vamos a darle gracias al Señor. Muchas gracias por su atención. Si hay algo en que le podemos ayudar, con mucho gusto le atenderemos. Nos vemos pronto.